Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este live. Un espacio de conversación, un espacio de reflexión, de enseñanza, de aprendizaje multilateral. No solo esa enseñanza, ese aprendizaje no solo ocurre de un lado al otro, ¿verdad? Eso es más que claro, más que evidente. Bienvenidos y bienvenidas. Y bienvenides, para quienes son bienvenidos también. ¿Cómo estamos? ¿Cómo se ve el video? ¿Cómo se escucha el audio? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Mati, ¿cómo estás? ¡Josha! ¡Josha! Ay, Mati, madre, gracias por estar acá. Sara. Dice Pabla Alegre, dice, ¿qué mensaje me tienes? Yo no te tengo ningún mensaje. Yo no sé qué puede surgir. A veces, no es que yo tenga un mensaje, pero a veces en la interacción surgen mensajes, ¿verdad? Han visto, a veces en la interacción surgen mensajes. En la interacción aquí en el live, entre nosotros, pero en todas las interacciones. En las interacciones con la persona del supermercado, en la interacción con mi hermano, con mi hermana, con el primo, con el gato, con el perro, con el mundo de lo invisible. Surgen mensajes. A veces uno ve ¿cómo se llama? Un video. Uno lo elige en YouTube porque el video tiene un mensaje, ¿no? Y el título del video usualmente tiene que ver con el mensaje. ¿Cómo acceder a tus vidas pasadas? ¿Cómo desbloquear tu chakra y tus chakras y tu kundalini? Ese es el mensaje del video. Y uno lo elige por ese mensaje. Esa es una modalidad. Pero otra modalidad es que uno no sabe cuál es el mensaje. De que uno se aproxima a la vida y en la relación surge un mensaje para uno. Así que yo en lo personal no tengo mensajes para ti. Si te quieres quedar, bienvenida. Y si no, si tienes otro lugar, pues si quieres ir a ver otros espacios o otros mensajes, también se vale. Pero con libertad. Esa libertad es lo importante. El tema de hoy, yo no sé si es un mensaje, pero bueno, es el tema que surgió como título. Ustedes saben que los lives siempre son lo que son, sean como sean. El tema que surgió como título es el cuestionarse o replantearse la noción de espiritualidad, que es algo que he estado masticando en estos días y sobre todo ayer estaba masticando mucho esto. De la palabra espiritualidad, que es una palabra que nos convoca a la mayoría de los que estamos acá, ¿verdad? De alguna u otra manera nos toca la palabra espiritual, nos identificamos, nos interesa. Personas espirituales. Y a la vez es una palabra tremendamente rebuscada, es una palabra que realmente a este punto yo no sé qué significa. ¿Qué significa la espiritualidad para ustedes?
¿Qué significa en las narrativas sociales? ¿Qué significa vivir una vida espiritual? ¿Qué significa decir que quiero dedicar mi vida a mi espiritualidad? Realmente son preguntas que a mí me parecen preguntas relevantes. Y han sido preguntas relevantes en mi camino. Porque he sido una de esas personas que se ha planteado, quiero dedicar mi vida a la espiritualidad. ¿Pero qué significa la espiritualidad? ¿Cómo podemos pasar a la acción si no tenemos claro realmente lo que las cosas significan para nosotros? Esa es una parte de la propuesta de trabajo de hoy, o de reflexión. Y eso contiene en sí mismo una subpropuesta, que es el de cuestionarse. Lo importante que es el cuestionarse las cosas en este camino. Lo importante que es hacer de este camino espiritual, si quieren, de autoconocimiento, algo propio y algo personal. Eso es algo que he estado sintiendo también. Y si esto no ocurre, no hay posibilidad de continuar en el camino. Así lo siento. Hay que hacer lo propio. Hay que tomar liderazgo de nuestro propio camino. Hay que tomar al toro por los cuernos de nuestra vida. Así que en ese tipo de energía estamos el día de hoy. Sí, Johan, sí, claro, se reciben preguntas, comentarios. Marlene, Mandy, gracias por estar acá. Rosalinda. Y otro punto que quiero tocar hoy, ya vamos a ver cómo lo vamos tocando, cómo lo vamos tejiendo, es la importancia de la fluidez. La fluidez de la percepción, la fluidez del guerrero, le llaman en algunos espacios. La importancia de desfijar nuestra atención de puntos comunes y de patrones de pensamientos específicos. Eso también es muy importante. Y eso es lo que hay que hacer, siento yo, con la noción de espiritualidad. Entonces realmente yo les quiero preguntar qué es para ustedes la espiritualidad, cómo pueden definir la espiritualidad. ¿Es la espiritualidad tener una creencia en algo, tener una creencia en un ser superior, tener una creencia en una fuerza? Yo no estoy diciendo que sí o que no, solo estoy cuestionando, porque cada uno de nosotros tiene que hacer el trabajo de pensar por sí mismo y por sí misma. Porque si este trabajo de pensar por uno mismo no está, estamos cojos en el camino del conocimiento, como que estamos, ¿saben qué es estar cojo? Como que falla una pierna, no estamos caminando bien. Uno tiene que cuestionarse las cosas, uno tiene que pensar por uno mismo. Dice Tatiana, conocerse uno mismo, como definición de espiritualidad. Entonces, ¿puede existir una espiritualidad que no conciba la existencia de Dios? No sé. Depende cómo uno define espiritualidad. Hace poco lo hablaba con una amiga y ella me decía que para ella la espiritualidad es la conexión con el mundo de lo invisible. El mundo de lo invisible, otras dimensiones, otros planos. Y para mí eso no es espiritualidad. Les soy honesta. Para mí eso es algo muy interesante, que me apasiona, pero para mí eso no es el concepto más crudo de espiritualidad. ¿Por qué? Porque una persona o yo misma puedo tener acceso a mundos de lo invisible y a fenómenos y tener telepatía, telequinesis y un montón de cosas. Pero si yo no estoy haciendo un trabajo sobre mí misma de autoconocimiento muy honesto, muy arduo y muy persistente, que cause transformaciones sobre mí para poder acceder a la verdad que está dentro de mí, yo no veo posibilidad de espiritualidad. Eso es lo que yo entiendo como espiritualidad a la fecha.
esa definición puede cambiar mañana, pero así lo entiendo hoy. Entonces, para mí, en mi proceso de cuestionarme la espiritualidad, que ha sido un proceso de muchos años, me he dado cuenta de que para mí la espiritualidad no implica creer en absolutamente nada, y no implica tener absolutamente ningún superpoder, sino que la espiritualidad es una búsqueda honesta por la libertad que pasa por un trabajo sobre uno mismo. Si no hay trabajo sobre uno mismo, yo no veo posibilidad de espiritualidad. Eso es a lo que voy. El cultivo de uno mismo, a como se pueda, muchas veces usando técnicas específicas, pero llega un momento en donde siento que también las técnicas va a haber que cuestionarlas. Siento que las técnicas va a haber que cuestionarlas y que siento que hay varias fases en el camino, eso he estado sintiendo. En una de las fases uno sigue lo que otras personas han escrito, lo que otras personas han establecido, uno sigue las direcciones que otras personas que han recorrido cierto camino de conocimiento han dado, uno se inspira, uno trabaja con las herramientas existentes y eso lo lleva hasta cierto lugar. Lo lleva a las puertas de un lugar, en donde empieza otra etapa del camino. Una etapa en donde no es suficiente seguir los libros, no es suficiente seguir los autores y no es suficiente seguir a la gente que habla en Facebook. Ese es un momento muy especial. Y es un momento que define si vamos a continuar o no vamos a continuar. Porque para continuar uno tiene que convertirse en maestro. No de los demás, sino de uno mismo. Uno tiene que escuchar la voz interna, la voz del ver, la voz del vidente, de la vidente interna. Y entonces el camino se abre. Pero ya no me quedo apegada a lo que dijo el Dr. Hawkins, lo que dijo Castaneda, lo que dice el Curso de Milagros, sino que me aproximo por mi propio discernimiento, por mi propio ver camino. Eso siento. Eso siento. Vamos a leer comentarios. Dice Tatiana, llevarlo a la práctica. Dice Pablo, ser espiritual es tratar de conocerse y vivir la vida que queremos vivir, ser fiel a nosotros mismos y vivir con todo. Soy todo. Muchas gracias. Dice Mati, para mí la espiritualidad es estar en presencia, en absoluta presencia, por eso es tan complejo estar realmente en espiritualidad y hay muchos caminos que se pueden transitar para eso. Muchas gracias. Paco Salcedo dice, muy cierto, comparto tu opinión. Y me encanta que digas eso porque no deja de ser una opinión lo que estoy diciendo, ¿verdad? No deja de ser una opinión personal y subjetiva. Y ese es el punto de lo que quiero transmitir hoy. Que mucho de lo que pensamos que es espiritualidad, porque lo dijo tal persona, porque está en tal libro, no dejan de ser aproximaciones personales, formas personales de describir un camino hacia la libertad. Pero el camino hay que hacerlo. El camino hay que hacerlo, eso siento. Dice Tatiana, yo sí amo el Curso de Milagros, me ha cambiado la vida, qué bueno. Me alegra muchísimo. Me encanta. Me encanta. Ante la muerte, cuando nos enfrentamos a la noción o la sensación o la presencia de nuestra muerte, las cartas se ponen sobre la mesa, solas, se ponen sobre la mesa y uno se cuestiona las cosas. Uno se cuestiona las cosas. Y me estoy cuestionando esa noción de espiritualidad, como les digo. Conozco personas, por ejemplo, que superficialmente uno podría decir, esta persona no tiene nada espiritual, nada, esta persona no cree en nada, no practica nada, esta persona no ha leído este libro, no ha leído este libro, esta persona no medita, no recapitula, pero esa persona está trabajando en sí, esa persona está evolucionando, esa persona está causando transformaciones sobre sí misma, se está transformando para acceder a la verdad que está dentro. Yo eso lo respeto.
creamos lo que creamos. Eso siento. Dice Adela, espiritualidad para mí es un camino interior que te conduce a la paz y a la libertad. Dice Pablo, totalmente de acuerdo, el camino lo hacemos nosotros mismos, sintiendo, cuestionando todo. Cuestionando todo. El camino hay que hacer lo propio. Yo siento que hay que hacer lo propio. Si esa parte no está, estamos siguiendo un camino prescrito. Hay un libro muy bonito que se llama Siddhartha, de Hermann Hesse, que es la historia de Siddhartha, un joven con grandes aspiraciones espirituales, y Siddhartha se topa con el Buda. Es un cuento. Entonces Siddhartha se topa con el Buda y Siddhartha se da cuenta de que el Buda está plenamente iluminado, y él tiene la oportunidad de hacerse discípulo del Buda. Pero él decide no hacerlo, porque él sabe que tiene que recorrer su propio camino. Hay muchas cosas, muchas herramientas, muchos saberes, muchos conceptos, muchos sistemas de pensamiento y muchos sistemas prácticos que nos pueden ayudar mucho en nuestro camino. Pero hay que discernir, saber que estamos usando estos sistemas de pensamiento, estamos usando estos sistemas prácticos. No nos estamos apegando, no los estamos idealizando, no los estamos diosificando como si esto fuera la última Coca-Cola del desierto. Son cuestiones prácticas. Hay una cita de Castaneda muy bonita que me gusta, que dice así, me gusta mucho. Un guerrero cree, más o menos, lo voy a parafrasear. Un guerrero cree porque necesita creer, porque tiene que creer. El guerrero elige creer deliberadamente. Es esto. Adoptamos sistemas de pensamiento, adoptamos conceptos que nos ayudan en el camino. Pero al final, el camino es nuestro. ¿Cómo estamos aproximándonos a nuestro propio camino del conocimiento? ¿Cómo estamos aproximándonos ahí? La fluidez para mí es un aspecto muy importante de cómo aproximarnos al camino del conocimiento. Fluidez de percepción, porque la fluidez de percepción nos permite cuestionar todo, nos permite cuestionar los parámetros que hemos venido siguiendo, porque a veces uno sigue ciertos parámetros, uno sigue ciertas prácticas y cierto camino hasta cierto punto y después tiene que cambiarlo, después tiene que reinventarlo. Siento que el camino hay que reinventarlo, que hay que tomar lo existente, hay que masticarlo, digerirlo y crear algo nuevo con eso. Eso siento. Puede que no sea así para todo el mundo, pero eso estoy sintiendo. Para mí, quizás para otras personas. Entonces hay que tener discernimiento. Hay que tener ese discernimiento, siento yo. Y para eso la fluidez es importante. Hablemos un poquito de la fluidez. Los seres humanos, cuando estamos en nuestra condición habitual, los seres humanos somos seres de hábitos, somos muy habituales. Tenemos ciertas tendencias de pensamiento, tendencias de acción, repetitivas, automatizadas. Eso tiene un porqué, creo. Eso tiene un porqué. Y es porque facilita las cosas muchas veces. Por ejemplo, si estoy en el carro y estoy manejando, me sirve tener ciertas acciones automatizadas, porque si no sería muy difícil y cada vez que estuviera manejando requeriría muchísima concentración. Cuando se automatizan los procesos hay cierta facilidad en la ejecución. Sin embargo, eso hace que nuestra mente se vuelva rígida. La fijación de la percepción y la fijación mental causa problemas no solamente cuando es una fijación en cuestiones negativas. Yo puedo tener, por ejemplo, un pensamiento negativo, una tendencia negativa de, qué sé yo, de sentir desconfianza en mí misma o en los demás. Es un patrón
de pensamiento que viene con ciertas emociones, viene con ciertas sintaxis, con cierta formulación de las creencias, con ciertas sensaciones corporales. Y yo puedo verlo, es algo que me tiene fija, está fijando mi atención, mi mente. Entonces yo puedo trabajar para desfijarme de ahí, desfijarme de un patrón negativo. Pero el trabajo no es solamente desfijarnos de los patrones negativos, sino desfijarnos en general de nuestra forma usual de ver el mundo. Hay patrones, hay formas de ver el mundo que parecen neutrales. Opiniones que tenemos acerca de la vida, acerca de mí misma, acerca de los hombres, de las mujeres, de la sociedad, cuestiones políticas, gustos, que se convierten en cosas fijas y parecen no tener una carga negativa. Y no la tienen, pero es problemático para quien busca libertad perceptual. Entonces, por ahí es muy interesante permitirse el acceso a diferentes puntos de vista. Esta es una práctica de no hacer también, es una práctica de fluidez. Hablar con personas que tengan una posición diferente respecto a algún tema, respecto a la política, respecto a alguna cuestión ideológica, y escuchar lo que tienen que decir. Y en ese silencio permitir que su opinión permita desbancar la fijeza de nuestras propias opiniones. Somos personas de opiniones muy, muy fijas. Y eso nos quita fluidez. Y si no tenemos fluidez, no podemos plantearnos el camino del conocimiento, no podemos reinventarlo. Y nos quedamos en la época del gurú, del libro, de la práctica que me enseñó mi maestro, todo bien, pero realmente siento que hay un momento en donde eso ya no nos va a alcanzar. Eso nos va a llevar a un lugar, sí, a un lugar en donde tenemos que confiar en el maestro que tenemos adentro. Tenemos que confiar en el misterio que tenemos adentro, en el nahual que tenemos adentro. Y el nahual es líder. Tenemos que confiar en nuestra capacidad para liderar nuestra propia vida. Y para eso ocupamos criterio y ocupamos capacidad de ver. No hay posibilidad de ver si estoy fija en las cosas como me enseñaron. Pongamos un ejemplo, ¿no? Quiero como un ejemplo acá, vamos a ver. Tenemos aquí un bichito, un gatito. No sé, yo aprendí algo sobre este gato, me lo regaló cierta persona o significa algo para mí, estoy fija en esa posición. Entonces siempre que lo veo esa historia, veo quién me lo regaló, lo que significa para mí. Entonces no puedo ver lo que esto realmente es. Y así con todo, el ver está custodiado por las fijezas de nuestra percepción. Si logramos entrenar la fluidez, abrirnos a diferentes puntos de vista, decir de repente, ay, quizás no tengo la razón con esto, voy a escuchar a esta persona. Tampoco le voy a dar la razón a esta persona, pero voy a escuchar. Voy a asumir que no sé nada, que todas lo que yo creo saber muchas veces son opiniones. Y esas opiniones las voy a meter en la gaveta. Aunque estuve en la universidad y sí me adoctrinaron mucho respecto a ciertas cosas, o estuve en la iglesia y me metieron ciertas ideas, sí, por eso es que es difícil ver. Porque la mayoría de nosotros tenemos ideas muy rígidas. Pero el ver es accesible a todos nosotros. Entonces sí, escuchar opiniones diferentes es muy refrescante. Sin querer pelear, sin querer debatir. Simplemente estar abierta. Permitir que otras opiniones nos permeen, nos mueven el punto de encaje. Tal vez de repente aprendemos algo nosotros de esas opiniones. Somos personas más fluidas. Y de repente podemos ver. Y no solo podemos ver la energía o lo que sea, sino que vemos el camino del conocimiento. Vemos el camino, vemos nuestro camino. Y lo que sigue lo vemos. No porque lo leí en un libro, no, ya no estoy, como hablábamos con una amiga, ¿verdad?, apegada a los relatos espirituales.
de diferentes corrientes. No, ya no necesito tanto libro, tanta información externa, porque estoy viendo mi camino. Y me permito problematizar acerca de mi propio camino, tomando la responsabilidad que eso requiere, teniendo discernimiento. ¿Vamos a ser seguidores o vamos a hacer nuestro propio camino? Se ocupa ver, tenemos que poder ver nuestro camino, sentirlo. Y es algo que se va construyendo paso a paso. Eso siento, eso es lo que estoy sintiendo. Vamos a ver más comentarios. Dice Carolina, espiritualidad es que nada de la carne me ate, que ya no tenga influencia en mí. Eso, qué bueno que estamos poniendo palabras a lo que es la espiritualidad para nosotros. Dice Mati, la muerte puede ser un puente a la espiritualidad y lo suele ser en muchos casos. Y siento que es justamente porque te trae al presente, a valorar cada respiro. Muchas gracias, Mati. Dice Paco. ¿Qué nos dice Paco? ¿Qué nos dice Paco? Dice, muchos caminos, un solo puerto. Gracias por lo que nos compartes. Ay, gracias a ustedes. Gracias. Muchos caminos. Uno puede, ojo, yo no sé nada, pero eso es lo que estoy sintiendo. Uno puede seguir un camino budista, por ejemplo. Que los caminos budistas son esencialmente caminos ateos. Qué interesante, ¿verdad? Una espiritualidad atea, con la espiritualidad budista. Uno puede seguir un camino budista, un camino hinduista, un camino cristiano, un camino tolteca, un camino lo que sea. Más del orden de la filosofía occidental. Yo siento que llega un punto en donde uno lo tiene que hacer propio. Sigo el camino, pero llega un punto en donde el camino me pone a las puertas de mi propia maestría. Es que si no doy el paso a la maestría, entonces me voy a quedar en ser fanático, en seguir, me voy a quedar en ser un seguidor. Y para mí la libertad no puede estar ahí. Y no es rechazar o entrar en rebelión contra lo ya establecido, no. Hay que estar, siento, agradecido con todas las personas que han recorrido sus caminos y han dejado una marca y han dejado rastros para nosotros, para pistas, para seguir. Han dejado pistas y entonces uno se inspira y construye a partir de eso. Pero llega un punto en donde uno tiene que hacer lo propio y cuestionarse las cosas. Y aproximarse a la espiritualidad desde nuestro ver, desde nuestra autenticidad, hacer del camino algo propio. Dejar de seguir y empezar a liderar. Y muchas veces, ¿saben? Creo que muchas veces no queremos hacer eso porque es una gran responsabilidad. Es la responsabilidad de hacerse adulto. Sí, a veces cuesta hacerse adulto en el sentido de que, bueno, ahora tuve tantos años una persona cuidando de mí o varias personas cuidando de mí. Económicamente, tomaban decisiones por mí y ahora estoy yo tomando las decisiones. Estoy yo velando por mi bienestar, estoy yo siendo responsable. Eso también es la espiritualidad adulta. No es solo tengo discernimiento de mi camino, o sea, sí, creo, invento mi propio camino, lo forjo, sobre todo hay que forjarlo, no es una cuestión que me lo inventé mentalmente, no, lo voy forjando, pero es que también soy responsable plenamente ya de mi camino. Plenamente responsable. ¿Por qué? Porque lo estoy forjando. Y si yo no lo forjo, entonces ¿qué? ¿Nadie lo va a forjar por mí? No es que el maestro hizo un trecho y yo voy a seguir el trecho hasta la libertad que hizo ese maestro. No sé si es así, yo creo que no. O creo que para muchos de nosotros no va a ser así. El trecho que hizo el maestro me va a llevar hasta cierto punto, me va a llevar bastante adelante, quizás. Pero llega un punto en donde tienes que sacar el machete y empezar a hacer tu camino. Y quizás no es por el mismo lugar que se fue el maestro. Quizás no.
Dice Jacob, si no insistes en mantenerte centrado en tu interior no podrás encontrar la verdadera libertad. Eso es espiritualidad. Muchas gracias. Dice Mati. Dice Mati, la muerte puede ser un puente a la espiritualidad y lo suele... No, ese ya lo leí, eso ya lo leí. Dice, me encanta escuchar opiniones diferentes a la que tengo. He aprendido muchísimo haciendo esto. Sobre todo mi capacidad de escucha y permisión, que se amplió enormemente. Es un ejercicio hermoso. Es un ejercicio muy, muy lindo, sí. Y muy valioso. Estar con personas diferentes, con diferentes creencias, opiniones políticas, espirituales, con diferentes prácticas. Y poder escuchar. Poder aprender de la gente. Tal vez uno a veces cree que uno sabe las cosas y no, uno también puede aprender de la gente que piensa distinto. Y lo importante no es quién tenga la razón. Lo importante es la fluidez. Eso es lo importante. No, lo importante no es que, ay, me di cuenta de que mi amigo tenía razón y yo no. O no, yo me di cuenta de que yo tenía razón y mi amigo no. ¿Cómo razón? ¿Cómo la verdad? Esos son ideas. Son perspectivas. Al final lo importante para mí es ganar fluidez. No ser una persona tan rígida. Poder ser una persona que se cuestiona. Fluida. Que se posiciona de una forma y después puede cambiar de perspectiva. ¿Por qué? Porque nos interesa la fluidez. Porque la fluidez es necesaria para ver. Porque es necesario desfijar la atención de los puntos comunes en nuestra vida. Si analizamos nuestra actividad mental, por ejemplo, y esto es importante, es un buen ejercicio, analizar nuestra actividad mental. ¿Cuántas veces pensamos sobre cierto tema en nuestro día? Cierto tema específico, cierta persona, cierto tema, cierta situación del pasado, cierta situación que proyectamos en el futuro. La mayoría de nosotros tenemos puntos mentales de fijación, que son puntos energéticos de fijación. Esto nos atrapa, esto nos vuelve rígidos. Es importante desfijar esos puntos, como si estuviéramos aflojando las tuercas. Vamos aflojando estos puntos, cuestionándonos, abriendo la fluidez, desfijando, poniendo la atención en otra cosa. Ayer llegué a mi casa con un gran deseo de pensar en otras cosas. Me llegó un gran deseo de pensar en otras cosas. Dije, bueno, hace mucho no pienso en esto y esto, nunca había pensado en este tema, voy a pensar en eso. ¿Por qué? Porque es algo diferente, porque me está desfijando. Es una práctica muy sencilla, pero es valiosa y muchas veces causa mucha resistencia. Porque si no nos trabajamos, los seres humanos tenemos usualmente una necesidad de defender nuestros puntos de vista. Yo quiero defender mi punto de vista porque yo quiero tener la razón. Esa posición es una posición muy poco favorable en el camino del conocimiento. Muy poco favorable. Hay muchos maestros en este camino, pero también hay que saber elegir a nuestros maestros. Porque también hay personas que son maestros y tienen mucha rigidez. Y está bien, si uno quiere lo sigue. Pero en lo personal, tengo que seleccionar bien a mis maestros. Mariela, creo que se llega al camino de la espiritualidad cuando ya probamos todo y nada nos dio resultado. Rendición y autoobservación, espiritualidad, amor, descubrimiento, ahondar en nuestro interior para descubrir lo que somos con todo. Sí, me decía un amigo hace poco, el camino del conocimiento es siempre camino de autoconocimiento. El camino del conocimiento es siempre camino de autoconocimiento. Yo creo que tiene razón. El conocimiento siempre pasa por conocimiento de uno mismo. Por eso que es importante tomar la rienda del camino. Porque tal vez para otra persona fue diferente, porque él estaba descubriéndose a sí mismo,
o ella estaba descubriéndose a sí misma. Pero cada uno de nosotros es un misterio singular. Cada uno de nosotros es un misterio singular. Y la forma en la que nos aproximamos a ese misterio tiene que estar singularizada también. Hay cosas que nos ayudan a la gran mayoría. A ver, la práctica física, la práctica energética, la meditación, la recapitulación, son prácticas que son de enorme valor, precisamente por eso, porque nos ayudan a la mayoría, que están más o menos estandarizadas y están geniales, pero no basta. Uno tiene que hacerse cargo de su propio camino, porque al final es el camino del autoconocimiento. ¿Cómo logro conocerme a mí misma? Estas técnicas, sí, pero no solo eso. Hay algo más. Hay algo más. Eso es lo que estoy sintiendo. Eso es lo que quiero transmitir. Eso es lo que quiero transmitir. Entonces, es un ejercicio inédito. Eso también lo hace muy hermoso. Que el camino del conocimiento, es decir, el camino del autoconocimiento, es siempre un camino inédito. Eso es bellísimo y poderosísimo. ¿Por qué es un camino inédito? Porque es un camino singular. Y sí, hay premisas, hay pistas, hay prácticas que son comunes quizás con otros practicantes. Pero el camino en sí es inédito, nunca ha sido recorrido. Es un camino nuevo, asombroso. Y siento que el Espíritu quiere vivirlo de forma singular en cada uno de nosotros. Las diferentes caras del camino del conocimiento. Haciendo camino al andar, llegamos a nosotros mismos. El compromiso es con nosotros mismos al final. Con el misterio que tenemos adentro. Con esa chispa de vida que nos anima. Para ustedes puede ser diferente, así vivo el mío, ¿no? Y hablo desde ahí, no puedo no hablar desde mi camino del conocimiento. Entonces todo lo que salga de este envase ustedes tienen que saber que también está sesgado. No dejan de ser opiniones, no deja de ser una perspectiva. Esto no son verdades absolutas. No, jamás. La verdad es esa que encuentras en tu interior. Eso siento. Pero de eso cuesta hablar. Cuesta hablar de eso, ¿no? Sara dice, ¿alguien me puede decir la diferencia entre espíritu y alma? Estoy confundida. Bueno, te digo que yo no te puedo decir la diferencia, pero quiero tomar ese comentario para comentar algo, que es el tema de lo conceptual. Ojo, y es una preocupación que en algún momento yo misma compartí. Yo me sentía confundida porque no entendía la diferencia entre espíritu y alma. Y yo estaba mal. No estaba tan mal, pero sí era un tema que me ponía a pensar cuál es la diferencia. Yo quería entender. Al final son conceptos. Al final son conceptos. Y es muy posiblemente que es posible que la diferencia entre espíritu y alma, que alguien te vaya a explicar, porque no falta, ¿verdad? Que alguien venga a explicarnos estas cosas, a querer explicar. No, eso no está mal, pero no falta, ¿verdad? No es raro, o sería común que alguien te lo venga a explicar desde un paradigma específico. La diferencia entre espíritu y alma, desde la propuesta de la teosofía de Elena Blavatsky, es esta. O desde el curso de milagros es esta. Entonces no deja de ser algo conceptual. No deja de ser algo conceptual. Eso no está mal, pero no deja de ser algo conceptual. Si ya lo hacemos práctico, adquiere otra dimensión. Por ejemplo, vemos la diferencia entre espíritu y alma, y hay formas diferentes de practicar con eso que llamamos el espíritu y eso que llamamos el alma, ya adquiere una dimensión práctica. Y entonces lo conceptual tiene un propósito, servir una dimensión práctica. Ese es el propósito de lo conceptual. No hacernos pedos mentales, ni tampoco tratar de enmascarar la verdad a partir de las palabras, porque muchas veces hacemos eso, ¿verdad? Queremos tratar de explicar la verdad absoluta con las palabras, y eso es
un fallido. De entrada es un fallido. Y para mí es una acción que viene de la angustia. Es una acción que viene de la angustia porque es como querer tapar la angustia de que no sabemos. Estaba hablando con una persona que amo y respeto muchísimo, respeto mucho a esta persona. De las personas que más respeto en este momento de mi vida. Por elección, ¿verdad? Y también porque se lo merece y todo, ¿verdad? Entonces estábamos hablando sobre la muerte. Y sí, estábamos hablando sobre la muerte. Y yo le estaba comentando de un ser que acaba de fallecer. Un ser cercano, querido. Entonces esta persona me dice, una persona que respeto mucho, me dice, bueno, lo bueno es que ya descansó. Este ser ya descansó. Y yo le dije, es que yo no sé si ya descansó. Es que yo no sé, o sea, para mí no deja de ser un supuesto lo que pasa después de la muerte. Que la gente, los seres mueren y descansan. ¿Cómo sé yo eso? Hay gente que tal vez lo sabe porque se ha aproximado a esto y no sé, lo descubrieron, pero verdaderamente. Yo no. Para mí eso es una suposición. No deja de serlo. Es una suposición que viene de la angustia. A eso es a lo que voy. ¿Por qué la gente dice que cuando la gente muere ya descansa? Varias opciones. Puede ser porque lo vieron y lo comprobaron. Y eso está excelente. O puede ser por la angustia de que realmente no sabemos qué carajos pasa ni qué carajos pasó con la persona que amábamos y se murió. Es tan angustiante que yo me voy a hacer a mí misma pensar esa persona ya descansó. No digo que sí o que no digo que sea verdadero o que sea falso. Digo que hay una dimensión de angustia en nosotros que nos gusta tapar con las palabras. Y nos gusta pensar que entendemos lo que es Dios, lo que es la espiritualidad, lo que es el mundo y lo que es todo. Nos gusta pensar que entendemos y creamos una red hecha de conceptos para crear como una burbuja de realidad que nos sostenga en nuestra angustia. Entonces ese es un uso de los conceptos, ¿verdad? No es el único, pero es un uso. Si los conceptos, como les decía, son puestos a ser usados de forma práctica, es decir, tengo el concepto, qué sé yo, de sistema digestivo y tengo el concepto de sistema nervioso. Son conceptos, sí, no dejan de ser conceptos, pero describen un mecanismo fisiológico en el cuerpo y tiene una función práctica. Poder recetar medicamentos o hacer operaciones, entender ciertos funcionamientos. Son conceptos prácticos. Lo mismo con la espiritualidad, hay ciertos conceptos que en su aplicación práctica tienen su valor. Eso siento. Eso siento. Dice Carolina, dejar de ser seguidores para ser camino. Eso siento. Gracias. Qué bueno. Yo estoy resonando también con eso. Dejar de ser seguidora de lo que me dijo fulanito, fulanita. Y de lo que leí en no sé dónde y no sé dónde. Hay muchas cosas por aprender de los demás. Muchas cosas. Siempre aprendemos de los demás. Pero el camino uno tiene que irlo viendo. Llega un punto donde uno tiene que irlo viendo. Porque al final no es el camino de los otros. Es el camino personal. Exige un nivel de compromiso. Y un nivel de responsabilidad también. El compromiso con uno mismo, con su propia evolución, con su propia libertad. Y además los tiempos están cambiando constantemente. El mundo está cambiando constantemente. Y a veces toca inventar nuevas palabras. Eso no es lo que hacen los maestros muchas veces. Eso no fue lo que hizo Carlos Castaneda. Cuando leemos los libros de Carlos Castaneda y escuchamos a un Don Juan súper técnico. Un Don Juan que parece que fue a la universidad. A lo mejor Don Juan era así. A lo mejor Don Juan era un ser súper con un léxico súper elevado. A lo mejor no. A lo mejor así fue como lo puso Carlos Castaneda en sus libros. No importa realmente. Creo que Carlos Castaneda creó nuevos conceptos, apalabró nuevas redes sintácticas. Porque los tiempos van cambiando.
Entonces el camino no puede quedarse como un camino viejo y polvoriento. Hay que hacer lo propio. El camino tiene que estar vivo para ser camino. La espiritualidad tiene que estar viva. Una persona me dijo algo una vez, un gran maestro, hablando de maestros, un gran maestro que respeto mucho, que ya está en otro plano, ¿verdad? Eso me digo a mí misma para tapar la angustia de la muerte. Tal vez está en otro plano, tal vez no, no sé. Bueno, ya murió. Y esta persona me decía, cualquier Dios que esté fuera de ti es un Dios que está muerto. Me encanta este maestro, súper irreverente y súper amoroso. Aprendí mucho. Cualquier Dios que esté fuera de ti es un Dios que está muerto. Está adentro. Y le decimos Dios por conveniencia, porque nos gusta, porque lo que sea. Pero también la palabra Dios viene con una gran carga, ¿cierto? Y a muchos nos toca desprogramar esa palabra también un poco. O decidir usar otra, también se vale. Decidir usar otra. Dice Brenda, todos los caminos nos llevan a un final, el recordar nuestra realidad, nuestro ser infinito, uno con nuestro Padre. Bueno, a mí me gusta escuchar tu forma de ver las cosas, porque es diferente a la mía. Yo no sé, la verdad, si todos los caminos nos llevan a ser uno con nuestro Padre. Yo no sé, no entiendo eso muy bien. Pero es importante para mí escucharte, muy importante para mí. Porque así yo puedo desfijarme de mis propias obsesiones y mis propias fijezas. Ese es el autoacecho, estar siempre en esa autoobservación. Gracias, Pabla, gracias. Angie Serrat, pura vida. ¿Cómo me le va? Pura vida. Vamos a ver qué más. Javier. Dice Edward, nunca hay ni hubo una vida igual. Creo por eso todo es nuevo siempre, una espiritualidad inédita. Una vida original, no una vida que es copia de lo que nos dicen las noticias. Y tampoco lo que dicen las iglesias, ni lo que dicen los maestritos espirituales, ni los maestrotes espirituales. Es inédita. Hay que desarrollar criterio y restaurar nuestra capacidad de ver. Dice Mandy, corazón, dice, creo que la espiritualidad no es llevar a cabo determinadas acciones que se consideran espirituales a ultranza. Es un estado de ser que no tiene un modo específico de manifestarse y que se puede manifestar de formas infinitamente diversas, pues es un estado de creatividad. Interesante. ¿Quieres ver a un ser espiritual? Mira lo que hace la naturaleza. Una persona espiritual no es nada en sí misma. Es un algo que percibe y se está autocreando y autorrenovando a tono con lo que percibe. Gracias, muchas gracias. Yali, querida. Una persona me pregunta, ¿qué opino de los ídolos? Y también pregunta Javier, algunas personas dicen que Don Juan no existió. ¿Puede ser que se le reveló a Castaneda en ensueños sin saber que ensueñaba? No sé. Yo no sé si existió o no. No lo conocí. O no lo conozco, no sé. Yo no sé si existió o no. En caso de que no hubiera existido Don Juan, lo que Castaneda comparte en sus libros no tiene menos valor. O sea, no deja de tener valor para mí. Ya sea que haya existido Don Juan o no, para mí es más o menos indiferente.
no me importa. Para mí lo importante de los libros de Castaneda es lo que transmite, el saber sobre la percepción y su dimensión práctica, el sistema de conceptos, porque él propone un sistema conceptual bastante sólido que tiene un objetivo pragmático, que es ser otra opción para el sistema viejo de creencias que tenemos. No porque el sistema de Castaneda sea la verdad absoluta, o eso es lo que yo creo. Cuando él habla del águila y no sé qué, pues yo no lo doy como una verdad absoluta. Pero me es práctico aproximarme a ese sistema de pensamiento porque me saca radicalmente de otro sistema, que es el sistema robótico con el que crecí, de educación cívica y religión, y que las mujeres somos estos y los hombres son estos, y prefiero otro sistema que me saque. Y a partir de lo que Castaneda propone y comparte, podemos crearnos, reinventarnos. No solo pasa esto con la obra de Castaneda, también con otras obras. ¿Y qué opino de los ídolos? Bueno, yo creo que está más que claro, ¿no? O no sé si está más que claro lo que podría una persona como yo en este momento histórico pensar sobre los ídolos. ¿Qué pereza? Mi opinión es que qué pereza. Qué pereza andar idealizando. Y las palabras de mi estimado don Jorge, que en paz descanse: un Dios que está fuera de ti es un Dios que está muerto. Eso es lo que siento. Dice Pablo: a veces se usa la palabra fuente. A mí me gusta más esa expresión. ¿Ves? Es otra posibilidad conceptual que está bien. Tiene un objetivo práctico. Le quita un poquito la carga religiosa que ha adquirido la palabra Dios. Me parece que está muy interesante la palabra fuente, ¿sí? Es como más impersonal, ¿verdad? De repente la palabra Dios, no porque la palabra lo tenga en sí, sino por la historia de la palabra Dios y su uso religioso, puede adquirir una carga más personal. La palabra fuente tiene como un destello más impersonal. Está interesante. Dice Esteban: las palabras limitan la magnificencia al referirse a Dios, lo divino, la matriz, el mundo, la verdad, o como quieras verlo. ¿Sí? Lo limitan y a la vez, a veces tienen funciones prácticas. O sea, yo no digo que sean totalmente malas, pero sí también limitan, juegan muchos papeles, ¿no? Como decía, yo siento que crean estas redes de como que no, para tapar la angustia, ¿verdad? La palabra tapa la angustia. Dice Yali: practico casi toda la noche los pases para el ensueño. Ya empecé, estoy en el intento. Qué bueno, Yali, me alegra mucho. Dice Yali: para mí los ídolos son apego. El camino se hace al andar. Y antes de despedirnos, le doy las gracias por su escucha, su presencia, su atención, que nunca se da por sentado. Gracias por estar acá. A todas las personas conocidas y desconocidas para mí, que vienen a este espacio a conectar, a compartir. Les comento otra vez, como lo hago siempre, sobre la comunidad de libertad de percepción. Aquí una persona pregunta: ¿de qué se tratan los pases? Muchas gracias. Los pases energéticos son movimientos y respiraciones que causan varios efectos. Por un lado, nos ayudan a cultivar la energía interna y nos ayudan a liberar la fijeza de nuestra percepción. Son movimientos misteriosos que causan efectos sobre la conciencia.
Si tienen interés en aprender más sobre los pases, la recapitulación, las prácticas de ensueño, tenemos una comunidad que se llama Libertad de Percepción. Es una comunidad de personas de diferentes lugares del mundo, es una comunidad de práctica, es una comunidad de aprendizaje. Y para las personas que ingresan, hay una biblioteca con un montón de clases. Vamos cada semana haciendo cierta práctica física, cierta práctica de conciencia y cierta exploración, ¿verdad? Que implica el conocimiento de nosotros mismos. Entonces estamos siempre trabajando en nosotros. Es una comunidad de trabajo personal, que lo hacemos de forma comunitaria, porque agarra más fuerza y porque nos nutrimos del intento de los demás. Entonces, si tienen interés de aprender estas técnicas, que son técnicas de origen tolteca, los pases, la recapitulación, el ensueño, y si tienen interés de unirse a una comunidad de práctica de empoderamiento espiritual, entonces me escriben. En este live está, en la descripción de este video está mi WhatsApp. Me pueden escribir a WhatsApp y yo con mucho gusto les doy información sobre cómo unirse a la comunidad. Y también si alguien quiere trabajar en sesiones individuales me pueden escribir. Sesiones individuales de sanación, sesiones terapéuticas, etc. Sí, también me dedico a acompañar procesos de sanación, de transformación y de despertar. Procesos de autoconocimiento. Si quieren, entonces me escriben a mi WhatsApp en la descripción de este video. También hay 2 enlaces más. Hay un enlace al Instagram de Libertad de Percepción que les invito a seguirnos ahí también, porque estamos compartiendo otro tipo de información. Y hay un enlace a Telegram, que es un canal de Telegram en el cual estamos constantemente compartiendo información y a veces hacemos clases abiertas para las personas que quieren venir a hacer una clase de pases, de recapitulación, etc. Entonces, bueno, estamos poniendo los recursos a su disposición porque es nuestro deseo hacerlo, la verdad, y porque nos encanta compartir, porque al compartir también nos ayudamos a nosotros mismos y nos ayudamos entre todos. Gracias, Mati, Pablo, Yali. Y aquí hay una pregunta más, dice: ¿no crees que para tapar la angustia es mejor sentir, llorar, morir en ese llanto y volver a nacer? Y después recordamos con amor al que se fue sin dolor, sin angustia. Por supuesto, me parece más sano. Eso no es tapar la angustia. Eso no es tapar la angustia, eso es transitarla y transmutarla, ¿verdad? Y estás sintiendo la angustia. Te estás permitiendo sentir la angustia y estás haciendo algo con eso. Y te estás conociendo, estás transformando, pero no todo el mundo quiere sentir la angustia. Entonces la angustia se tiende a tapar. Yo no digo que eso sea sano ni recomendable, ni mucho menos. Digo que es muy humano, que la angustia se tapa. Pero lo que tú estás proponiendo me parece la mejor aproximación, que es una aproximación de autoconocimiento, de sanación, de transmutación, de resignificación, de liberación también. Pero lo que muchas personas hacen y hacemos es tapar la angustia, es decir, no quiero sentirme, tengo una angustia existencial, no la quiero sentir, entonces voy a decir que voy a inventarme relatos acerca de la muerte, acerca del más allá. Es que ya es un angelito y está en el cielo, ¿verdad? Con los otros angelitos. Puede ser que sea verdad, es un relato lindo, pero no deja de ser un relato. Y todo bien esos relatos. Creo que lo importante es lo que Pablo puntúa, que es la posibilidad de, en lugar de hacer relatos, sentir la angustia. Sentir la angustia, sentir el llanto, sentir todo lo que eso nos produce para poder ser transformados por la conciencia de la muerte. No solo de la muerte, sino de otras dimensiones del misterio de existir. Dice Rosibelis, dejen los enlaces pases. Escríbeme o ve al Instagram, ahí hay pases. O me escribes y te mando un enlace. ¿Sí? Bueno, gracias. Gracias por estar acá. Un abrazo, un beso. Nos vemos.